El banco se quedó con mi casa, y yo ya no tengo a dónde ir. Me llamo José. Tengo 72 años. Y hace 3 días recibí la carta. La carta que ningún hombre quiere ver en su vida. La que te dice que tienes 30 días. 30 días para pagar lo que no tienes o perderlo todo. Esta casa no es solo una casa. Aquí nací, aquí me casé, aquí viví mis mejores años, y aquí también guardé los últimos recuerdos de mi esposa. Y ahora me la quieren quitar. Firmé esos papeles hace 2 años. Lo hice para salvar a mi esposa. Porque uno cuando ama, hace lo que sea. Lo que sea. Pero ella murió. Y la deuda se quedó conmigo. Y ahora estoy aquí. Solo. Viejo. Sin dinero. Sin familia. Sin opciones. Pero todavía no me rindo. Esta es mi historia. La historia de cómo un hombre solo peleó contra un banco, contra el sistema, contra la injusticia, contra todo. No sé si voy a ganar. No sé si al final me van a dejar en la calle. No sé si esta pelea tiene sentido, pero lo voy a intentar. Y si tú quieres saber cómo termina, si quieres acompañarme en esta última batalla, suscríbete, porque tal vez tú seas la única persona que me escucha. Llegó un martes. No sé por qué recuerdo que fue martes, pero lo recuerdo. Estaba sentado en el sillón de la sala, ese mismo donde mi esposa solía tejer por las tardes. Hace 3 años que ella ya no está, y ese sillón sigue ahí, como esperándola. El cartero tocó la puerta. Yo no esperaba nada. Nunca esperó nada. Abrí y me entregó un sobre blanco, grande, con sellos oficiales. Mi nombre estaba impreso en letras negras. José Martínez Herrera. Así decía. Cerré la puerta despacio. Mis manos temblaban sin razón. No había abierto el sobre todavía, pero algo en mi pecho ya sabía. Uno sabe cuando algo malo viene. Lo siente en los huesos, en el aire. Me senté otra vez en el sillón. Respiré hondo, rompí el sobre con cuidado, como si romperlo despacio pudiera cambiar lo que decía adentro. Saqué las hojas. Eran 3. Llenas de palabras que no entendía bien. Palabras largas, jurídicas, frías. Pero entendí lo importante. Entendí que me estaban avisando, que si no pagaba, me quitarían la casa. Mi casa. La casa donde nací, donde crecí, donde me casé, donde enterré a mi esposa en mi memoria cada noche antes de dormir. No lloré. No podía. El miedo no te deja llorar. Te congela. Te aprieta el pecho. Te quita el aire. Leí la carta 3 veces. 4. 5. Como si en alguna de esas veces las palabras fueran a cambiar. Como si fuera un error. Pero no era un error. Decía claramente, procedimiento de ejecución hipotecaria. Decía, 30 días para regularizar el adeudo. Decía, de lo contrario, se procederá al desalojo. 30 días. 1 mes. Para conseguir dinero que no tenía, que nunca había tenido. Me quedé mirando las hojas hasta que la luz del día se fue, hasta que todo quedó oscuro. No prendí las luces, no me moví. Solo me quedé ahí, pensando en cómo había llegado hasta esto. Y entonces recordé. Recordé el día que firmé esos papeles, hace 2 años, cuando mi esposa estaba enferma, cuando los doctores me dijeron que necesitaba un tratamiento caro, muy caro. Yo no tenía ese dinero, nadie en mi familia lo tenía. Fui al banco. Me dijeron que podía pedir un préstamo, que la casa servía como garantía, que era fácil, que solo firmara. Y yo firmé, sin leer bien, sin entender bien, porque lo único que importaba era salvar a mi esposa. Pero ella murió de todas formas, y el dinero se fue. ¿Y la deuda quedó? Y yo seguí viviendo en esta casa, pagando lo que podía, hasta que ya no pude más.
Ahora la carta estaba aquí, y yo sabía que no tenía manera de pagar. No tenía trabajo, no tenía ahorros, no tenía nadie que pudiera ayudarme. Solo tenía 30 días. Miré las paredes de mi sala, las fotos colgadas, mi esposa sonriendo en una, mis padres en otra, todos muertos ya, todos dejándome solo en esta casa que ahora me iban a quitar. Me levanté despacio, mis piernas me dolían, todo me dolía. Caminé hasta la cocina, tomé un vaso de agua, mis manos seguían temblando. Volví a la sala, me senté, guardé la carta en el sobre, la puse sobre la mesa y me quedé mirándola, como si fuera una bomba, como si en cualquier momento fuera a explotar. Esa noche no dormí, me la pasé sentado ahí, pensando, buscando respuestas que no existían, buscando salidas que no había. Cuando amaneció, solo tenía una certeza. Tenía que hacer algo, lo que fuera, porque si no hacía nada, en 30 días ya no tendría a dónde ir. Al día siguiente fui al banco. No dormía esa noche. Me la pasé sentado en la mesa de la cocina, mirando la carta, como si mirarla pudiera cambiar algo. Llegué temprano, antes de que abrieran. Esperé afuera. Había otras personas. Algunas también esperaban, otras solo pasaban. Yo me quedé de pie, cerca de la puerta, con la carta en la mano. Cuando abrieron, entré. El lugar olía a limpio, a aire acondicionado, a dinero que yo no tenía. Todo era blanco, brillante. Las personas que trabajaban ahí vestían bien, sonreían, pero sus sonrisas no llegaban a los ojos. Me acerqué a una ventanilla. Una muchacha joven me atendió. Le mostré la carta. Le expliqué. Le dije que no podía pagar todo junto, que necesitaba más tiempo, que por favor me ayudaran. Ella tomó la carta. La leyó rápido, muy rápido, como si ya la hubiera visto 1000 veces antes, como si yo fuera solo uno más. Me dijo que esperara, que iba a hablar con su supervisor. Yo esperé, media hora, 1 hora. La gente iba y venía. Yo seguía ahí, de pie, porque no había sillas cerca. Finalmente volvió. Traía un hombre con traje. Él me miró de arriba a abajo. No dijo su nombre. Solo me preguntó cuánto podía pagar. Le dije la verdad, que tenía muy poco, casi nada, que vivía de una pensión pequeña, que apenas me alcanzaba para comer. Él negó con la cabeza. Me dijo que no era suficiente, que la deuda era grande, que el banco no podía hacer excepciones, que las reglas eran las reglas. Le pregunté si había alguna forma, cualquier forma, un plan de pagos, una extensión, algo. Me miró como si fuera tonto, como si no entendiera nada. Me dijo que lo único que podía hacer era vender la casa por mi cuenta, antes de que ellos la quitaran. Así al menos recuperaría algo. Podría pagar la deuda y quedarme con lo que sobrara. Lo miré sin entender. Vender la casa. Mi casa. Como si fuera tan fácil. Como si solo fuera un pedazo de papel, un número. No le dije nada más. Solo tomé la carta y salí. Caminé por la calle sin rumbo. No sabía a dónde ir. No sabía qué hacer. El sol estaba fuerte. Me ardían los ojos. O tal vez eran lágrimas. No lo sé. La gente pasaba a mi lado. Rápido. Con prisa. Todos tenían a dónde ir. Todos tenían algo que hacer. Yo solo caminaba. Sin dirección. Sin propósito. Llegué a un parque. Me senté en una banca. Bajo un árbol. La sombra me hizo bien. Cerré los ojos. Respiré. Pensé en vender la casa. De verdad lo pensé. Pero ¿a dónde iría después? No tenía familia cerca. No tenía amigos que pudieran recibirme. Solo tenía esta casa y los recuerdos que vivían en ella. Si la vendía, perdería todo. No solo la casa, sino todo lo que representaba. Mi vida entera estaba en esas paredes, en esos rincones, en esa cocina donde mi esposa hacía café cada mañana. Me quedé sentado en el parque hasta que empezó a oscurecer, hasta que el frío me hizo levantarme. Volví a casa caminando despacio. Cada paso me pesaba.
Cada paso me acercaba a esa casa que tal vez pronto ya no sería mía. Cuando llegué, me quedé parado frente a la puerta, mirándola, como si fuera la primera vez, como si quisiera grabarla en mi memoria. Entré, cerré con llave, prendí una luz, y me senté otra vez en el sillón, el mismo de siempre, el de mi esposa. Miré a mi alrededor, las paredes conocidas, los muebles viejos, todo tan familiar, todo tan mío, pero ¿por cuánto tiempo más? Esa noche antes de intentar dormir, pensé en algo que mi esposa siempre decía. Ella decía, mientras haya un día más, hay una oportunidad más. Cerré los ojos, respiré, y decidí que no iba a rendirme, no todavía, no sin intentar todo lo que estuviera en mis manos. Aunque no supiera que era todo, aunque no supiera si había algo más que intentar. 2 días después encontré un número en Internet. Fui a un café con computadoras, de esos donde cobran por hora. Le pedí ayuda al muchacho que atendía. Él buscó por mí. Escribió en la computadora palabras que yo le dicté. Ayuda, vivienda, banco, deuda. Salieron varias páginas. Él me las mostró. Yo no sabía leer bien en la pantalla. Me mareaba, pero él fue paciente. Me leyó, me explicó. Había una asociación. Decía que ayudaba a personas con problemas de vivienda, que daban asesoría gratis, que podían orientarte, que no estaba solo. Yo no creía mucho en esas cosas, pero ya no me quedaban opciones. El muchacho anotó el número en un papel, me lo dio, le pagué, le di las gracias. Salí del café con el papel en la mano. Lo guardé en mi bolsillo con cuidado, como si fuera algo valioso, como si fuera mi última esperanza. Fui a la tienda de la esquina. Le pedí al dueño usar su teléfono. Él me conoce desde hace años. Me dejó pasar sin cobrarme. Marqué el número despacio, revisando cada dígito. No quería equivocarme. Sonó varias veces. Pensé que nadie iba a contestar, pero al final una voz de mujer respondió. Sonaba cansada, pero amable. Le expliqué todo, despacio, tratando de no llorar. Le conté de la carta, del banco, de mi esposa, de que no tenía dinero, de que me iban a quitar la casa. Ella me escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, hubo un silencio largo. Pensé que había colgado, pero luego habló. Me dijo que lo sentía mucho, que casos como el mío eran comunes, más comunes de lo que la gente cree. Me dijo que había leyes, que había formas de pelear, que no todo estaba perdido. Sus palabras me dieron algo. No sé qué, pero algo, como un pequeño alivio en el pecho. Me preguntó si había leído bien el contrato, si había revisado las cláusulas, si sabía exactamente cuánto debía y por qué. Le dije que no, que había firmado sin leer mucho, que solo quería salvar a mi esposa, que no me importaba nada más en ese momento. Ella suspiró. Me dijo que entendía, pero que ahora era importante revisar todo, que a veces los bancos cobraban cosas que no debían, intereses muy altos, cargos extra, multas injustas. Me explicó que había personas que sabían de esto, abogados, defensores, gente que conocía la ley, que podían revisar mi caso, buscar errores, encontrar algo que me ayudara. Me pidió que llevara todos los papeles a su oficina, que ellos los revisarían, que me dirían si había algo que pudiera hacerse. Le pregunté cuánto cobraban. Me dijo que nada, que el servicio era gratuito, que solo querían ayudar. No lo podía creer. Alguien que quería ayudar, sin pedir nada a cambio en estos tiempos, eso no existe, o eso pensaba yo. Le pregunté dónde quedaba la oficina. Ella me dio la dirección. Yo no tenía con qué escribir. Le pedí que esperara. Busqué en los cajones de la tienda. El dueño me dio un lápiz y un papel. Anoté la dirección, despacio, con cuidado. Revisé que estuviera bien escrita. Le di las gracias, muchas veces. Ella me dijo que no había problema, que fuera cuando pudiera, que llevara todo, absolutamente todo, cada papel que tuviera relacionado con el banco, con el préstamo, con la casa. Colgué. Me quedé ahí parado, en medio de la tienda, con el papel en la mano. El dueño me preguntó si estaba bien. Le dije que sí, que gracias por dejarme usar el teléfono. Salí. Caminé de regreso a mi casa con algo que no había sentido en días. No era esperanza, todavía no,
Pero era algo, una pequeña luz, muy pequeña, pero ahí estaba. Esa noche busqué todos los papeles, los del banco, los del préstamo, los del hospital, facturas, recibos, todo lo que tuviera que ver con la deuda. Los saqué de cajones, de cajas, de lugares donde los había guardado sin querer verlos más. Los puse sobre la mesa, uno por uno. Eran muchos, más de los que recordaba. Los organicé lo mejor que pude, por fechas, por tipo, aunque no estaba seguro de estar haciéndolo bien. Los metí en una bolsa de plástico. Los guardé con cuidado, como si fueran algo valioso, como si fuera mi última esperanza. Al día siguiente iría a esa oficina y tal vez, solo tal vez, alguien podría ayudarme. Pero en el fondo, una parte de mí todavía tenía miedo. Miedo de que fuera otra mentira, otro callejón sin salida, otra puerta cerrada. Porque así había sido todo hasta ahora. ¿Por qué esto sería diferente? La oficina estaba en el centro, en un edificio viejo, de esos que parecen que se van a caer en cualquier momento. Las paredes estaban manchadas, con grietas. La pintura se caía a pedazos. Subí por unas escaleras estrechas. Olía a humedad, a encierro. Llegué al segundo piso. Había una puerta de madera con un letrero pequeño. Defensa de vivienda popular. Las letras estaban desgastadas, casi no se leían. Toqué, nadie respondió. Toqué otra vez, más fuerte. Esperé. Finalmente se abrió. Era la mujer del teléfono, o eso supuse. Era joven, más joven de lo que imaginaba. Tenía el pelo recogido, lentes, cara de no haber dormido bien. Me hizo pasar. Adentro había 3 escritorios, muchos papeles, archiveros llenos, cajas apiladas, todo apretado, todo desordenado, pero se sentía vivo, como si ahí realmente pasaran cosas, como si hubiera gente que trabajaba de verdad. Me senté frente a ella, en una silla que rechinaba, puse la bolsa con los documentos sobre el escritorio, ella la tomó, empezó a sacar los papeles uno por uno, sin prisa, los miraba, los leía, fruncía el ceño, movía la cabeza. Yo solo miraba, sin entender, sin saber qué buscaba. Pasaron como 20 minutos, tal vez más. Yo no llevaba reloj, solo esperaba, con las manos en las piernas, nervioso, temblando un poco. Finalmente levantó la vista, me miró directo a los ojos y habló. Me preguntó si sabía que me habían cobrado un interés del 30% anual. Yo no sabía, no entendía esas cosas. Los números me confundían, siempre me habían confundido. Me explicó que eso era muy alto, demasiado alto, que la ley decía que no podían cobrar más de cierto porcentaje, que lo que el banco había hecho tal vez no era legal. Sentí algo en el pecho, como un pequeño alivio, pero también confusión. ¿Cómo era posible? Yo había firmado, yo había aceptado. Ella siguió revisando. Tomaba notas, subrayaba cosas, comparaba papeles. Me dijo que también había cargos que no tenían justificación, seguros que yo nunca pedí, comisiones que no estaban en el contrato original, multas por pagos que, según ellos, llegaron tarde, pero que yo había pagado a tiempo. Me mostró los papeles. Me señaló los números, yo los miraba pero no entendía bien. Solo veía cifras, muchas cifras. Me dijo que todo eso se podía pelear, que podíamos presentar una queja ante las autoridades, que el banco tendría que responder, que tendría que justificar cada cargo, cada interés, cada multa. Me dijo que tal vez podrían reducir la deuda, que tal vez podrían darnos más tiempo, que tal vez había una forma de que yo no perdiera la casa. Sentí algo en el pecho. No era esperanza, todavía no. Era más bien una posibilidad, una pequeña grieta en el muro que me estaba aplastando. Le pregunté qué tenía que hacer. Ella me dijo que firmara unos papeles, que ella se encargaría del resto, que presentaría la queja, que hablaría con el banco y que me mantendría informado de todo. Me dijo que no me preocupara, que confiara, que ellos sabían lo que hacían. Sacó unos documentos, me los puso enfrente, me explicó cada uno, qué decía, para qué servía, dónde tenía que firmar. Firmé, con mano temblorosa, mi nombre, José Martínez Herrera,
en 3 papeles diferentes. Ella guardó los documentos, me devolvió mis papeles originales, me los puso en la bolsa, me la entregó. Me dijo que esto tomaría tiempo, que no sería rápido, que el banco no iba a ceder fácilmente, que tendríamos que pelear, pero que valía la pena intentarlo. Le di las gracias. No sabía qué más decir, solo eso, gracias. Salí de ahí sintiéndome extraño, como si algo hubiera cambiado, pero sin saber si era para bien o para mal. Caminé de regreso a casa, más despacio que de costumbre, mirando todo, las calles, los edificios, la gente, como si todo fuera diferente, como si yo fuera diferente. Llegué a mi casa, entré, cerré la puerta, me senté en el sillón, y por primera vez en muchos días, respiré tranquilo. No porque todo estuviera resuelto, sino porque al menos había hecho algo, había intentado, había peleado, y eso era más de lo que había hecho antes. Los días siguientes fueron raros. Esperaba noticias, pero no llegaban. Cada vez que oía ruidos en la calle, pensaba que era el cartero, que traía otra carta, otra mala noticia, pero no llegó nada. Pasó una semana, 2 semanas, 3. Yo seguí en mi casa, haciendo mis cosas, limpiando, cocinando, esperando. Y cada noche antes de dormir, miraba las paredes, las fotos, los recuerdos, y me preguntaba si todo esto serviría de algo, o si al final todo seguiría igual. Un mes después de ir a la oficina, llegó otra carta. La vi desde lejos cuando el cartero se acercaba. Reconocí el sobre. Blanco. Grande. Con sellos oficiales. Mi corazón empezó a latir rápido. Muy rápido. Abrí la puerta antes de que tocara. Le arrebaté el sobre de las manos. Él me miró extraño, pero no dijo nada. Solo se fue. Cerré la puerta. Me quedé ahí parado, con el sobre en las manos, temblando. No quería abrirlo, pero tenía que hacerlo. Rompí el sobre. Saqué la carta. Era más corta que la primera, más directa, más fría. Decía que el proceso de desalojo seguía su curso, que habían recibido mi queja, que la estaban revisando, pero que eso no detenía el procedimiento, que si no pagaba en los próximos 10 días, vendrían por la casa. 10 días. Ya no 30. 10. Me senté en el suelo, ahí mismo, en la entrada. La carta en una mano, la cabeza en la otra. Todo lo que había sentido después de ir a la oficina se esfumó. La pequeña esperanza, el alivio, todo. Se fue en un segundo. Me quedé ahí sentado no sé cuánto tiempo, hasta que mis piernas se entumieron, hasta que el frío del piso me caló los huesos. Me levanté despacio. Fui a la tienda de la esquina. Llamé a la oficina. Marqué el número con manos temblorosas. Contestó la misma mujer. Le leí la carta, cada palabra, cada línea. Mi voz se quebraba. Ella se quedó en silencio unos segundos. Luego me dijo que era normal, que los bancos hacían eso, que presionaban, que querían asustarte, que era parte de su estrategia. Me dijo que no me preocupara, que ella iba a acelerar el proceso, que hablaría con un abogado, que íbamos a pedir una suspensión temporal del desalojo, que teníamos derechos, que la ley nos protegía. Le pregunté si eso funcionaba, si de verdad podían detenerlos. Me dijo que a veces sí, a veces no, que dependía del juez, que dependía de muchas cosas, pero que teníamos que intentarlo. Colgué sin saber qué pensar, sin saber qué sentir. Volví a mi casa. Me senté en el sillón. Miré el calendario. Conté los días. 10. Solo 10. Esos 10 días fueron los más largos de mi vida. No dormía, no comía bien, solo esperaba y pensaba y me preparaba para lo peor. Cada ruido me sobresaltaba. Cada vez que pasaba un carro por la calle pensaba que eran ellos, que venían a sacarme. Le hablaba a mi esposa, en voz alta, como si todavía estuviera aquí, como si pudiera escucharme. Le decía que lo sentía, que no pude cuidar de la casa, que no pude cuidar de nada, que había fallado. A veces me respondía, bueno, no de verdad,
pero yo escuchaba su voz en mi cabeza. Me decía que siguiera, que no me rindiera, que ella estaba conmigo. El 8º día, recibí una llamada. Era la mujer de la oficina otra vez. Su voz sonaba diferente, más urgente. Me dijo que había logrado algo, una audiencia, con un juez, en 2 días. Me dijo que fuera, que llevara todos los papeles, que ella estaría ahí, que el abogado también. Me dijo que esta era nuestra oportunidad, que teníamos que convencer al juez, que teníamos que mostrarle que el banco había actuado mal, que había cobrado de más, que yo merecía más tiempo. Le pregunté qué tenía que decir, qué tenía que hacer. Me dijo que solo dijera la verdad, mi historia, que el juez necesitaba ver que yo era una persona, no solo un número, no solo una deuda. Colgué, me quedé sentado, pensando en qué iba a decir, cómo iba a explicar todo sin llorar, sin quedarme callado. Esa noche no dormí nada. Me quedé despierto, repasando todo en mi cabeza, una y otra vez. El día de la audiencia me levanté temprano, me bañé, me puse mi mejor ropa, una camisa que mi esposa me había regalado hace años. Estaba vieja, pero limpia, planchada. Pantalón de vestir, zapatos limpios. Me peiné. Me vi al espejo. Parecía otra persona, alguien que iba a algo importante. Porque era importante, era lo más importante de mi vida. Salí de casa con la bolsa de papeles, caminé hasta la parada del camión, esperé, subí, pagué mi pasaje. Me senté junto a la ventana. Miré la ciudad pasar, las calles, los edificios, la gente, todos viviendo sus vidas, sin saber que la mía estaba a punto de decidirse. Llegué al juzgado. Era un edificio grande, gris, frío, lleno de gente, todos esperando algo, todos con caras cansadas, preocupadas. Busqué a la mujer, no la vi. Me senté en una banca a esperar. Pasaron 20 minutos, 30. Empecé a pensar que no vendría, que me había olvidado, que estaba solo. Pero entonces llegó. Traía a un hombre con ella, joven, serio, con traje, con un maletín. Me lo presentó. Era el abogado. Me dio la mano, firme, segura. Me dijo que todo iba a estar bien, que solo tenía que decir la verdad. Yo asentí, pero no estaba seguro de nada. Entramos juntos a la sala. Y ahí, todo comenzó de verdad. La sala era pequeña, fría, con paredes blancas. Había filas de sillas de plástico, algunas ocupadas, otras vacías. Nos sentamos en la primera fila, yo en medio, la mujer a mi izquierda, el abogado a mi derecha. Al frente había un escritorio grande, alto. Detrás estaba el juez, un hombre mayor, con lentes, con barba blanca, parecía cansado, como si llevara años viendo casos como el mío. A un lado había otra mesa. Ahí estaba sentado un hombre con traje, elegante, bien peinado, con corbata brillante. Era del banco. Lo supe sin que nadie me dijera. Se le notaba, en la forma de sentarse, en la forma de mirar, como si ya hubiera ganado. El juez tocó un martillo contra la mesa. El sonido me sobresaltó. Todo se quedó en silencio. Dijo mi nombre, José Martínez Herrera. Dijo mi caso, mi número de expediente, palabras que no entendí bien. Luego le pidió al abogado que hablara. Él se levantó, abrió su maletín, sacó papeles, muchos papeles. Habló con voz clara, fuerte, segura. Explicó mi caso. Dijo que yo había pedido un préstamo hace 2 años, para pagar el tratamiento de mi esposa, que había usado la casa como garantía, que había firmado un contrato. Pero dijo que ese contrato tenía irregularidades, que el banco había cobrado intereses excesivos, que había agregado cargos que no estaban acordados, que me habían cobrado multas por pagos que yo sí había hecho a tiempo. Mostró los papeles, los puso sobre la mesa del juez, señaló números, fechas, contratos. Dijo que, según la ley,
esos cobros eran ilegales, que el banco había abusado, que yo tenía derecho a que revisaran todo, a que recalcularan la deuda, a que me dieran más tiempo. Pidió que suspendieran el desalojo, que me dieran una oportunidad, que no me quitaran la casa hasta que todo se revisara bien. Se sentó. Yo lo miré. Él me dio una pequeña sonrisa, como diciendo que había hecho un buen trabajo. Luego le tocó al hombre del banco. Se levantó. No necesitó papeles, solo habló, con voz tranquila, casi aburrida. Dijo que yo había firmado un contrato, que sabía a lo que me comprometía, que nadie me había obligado, que la deuda era real, clara, que yo había dejado de pagar, que el banco tenía derecho a recuperar su dinero. Dijo que los intereses estaban en el contrato, que yo los había aceptado, que los cargos también, que todo estaba legal, todo en orden. Dijo que darme más tiempo solo retrasaba lo inevitable, que yo no tenía forma de pagar, que lo mejor era proceder con el desalojo, recuperar la propiedad, saldar la deuda. Se sentó, con una media sonrisa, como si ya hubiera ganado. El juez escuchó todo, sin expresión, sin decir nada, solo tomaba notas, miraba los papeles, leía. Luego levantó la vista, me miró directo. Me preguntó si tenía algo que decir. Me quedé paralizado. No sabía qué hacer. El abogado me tocó el brazo, me hizo un gesto, como diciéndome que hablara. Me levanté, despacio. Mis piernas temblaban, mi voz también. No sabía qué decir. No soy bueno con las palabras, nunca lo he sido. Pero empecé a hablar, sin pensar. Solo dejé que saliera. Le dije que esa casa era todo lo que tenía, que ahí había nacido, que ahí crecí, que ahí me casé, que ahí vivió mi esposa hasta que murió. Le dije que había firmado esos papeles porque no tenía opción, porque quería salvar a mi esposa, porque haría cualquier cosa por ella, lo que fuera. Le dije que no pedía que perdonaran la deuda, que no pedía un regalo, solo pedía tiempo, una oportunidad de pagar, de hacer las cosas bien. Le dije que no tenía a dónde ir, que no tenía familia, que no tenía amigos que pudieran ayudarme, que si me quitaban la casa, me quitaban todo. Mi voz se quebró. Sentí lágrimas en los ojos, pero no lloré. No quería llorar frente a todos. No quería que pensaran que era débil. El juez me miró, por un largo rato, sin decir nada. Luego me dijo que me sentara. Yo me senté. Mis manos temblaban. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos podían escucharlo. El juez escribió algo, mucho, en varios papeles. Nadie hablaba, solo se escuchaba su pluma contra el papel. Finalmente levantó la vista, dijo que se tomaría un tiempo para decidir, que revisaría toda la evidencia, todos los documentos, que nos avisaría de su decisión en los próximos días. Tocó el martillo otra vez y dijo que la audiencia había terminado. Salimos. El abogado me puso la mano en el hombro. Me dijo que había hecho bien, que mis palabras habían sido honestas, que eso importaba, que los jueces apreciaban la honestidad. La mujer también me dijo que había estado bien, que ahora solo quedaba esperar. Yo asentí. Pero no podía hablar. Tenía un nudo en la garganta. Salí del juzgado. El sol estaba fuerte. Me lastimaba los ojos. Caminé hasta la parada del camión. Esperé. Subí. Me senté. Y todo el camino a casa, solo pensé en una cosa. ¿Qué iba a decidir ese juez? ¿Me daría una oportunidad? ¿O me quitaría todo? Pasaron 4 días sin noticias. 4 días donde cada minuto parecía una hora. Cada hora un día completo. Yo seguía en la casa, haciendo mis cosas, cocinando, limpiando, pero todo se sentía diferente. Como si ya no fuera mía, como si estuviera de visita, como si en cualquier momento alguien fuera a tocar la puerta y decirme que me fuera. No dormía bien. Me despertaba en las noches, sudando, con pesadillas. Soñaba que llegaban hombres con uniformes, con papeles, que me sacaban de la casa, que cerraban la puerta, que me dejaban afuera,
solo, sin nada. Despertaba gritando, buscando aire. Tardaba horas en volver a dormirme. Durante el día caminaba por la casa, tocaba las paredes, como despidiéndome. Miraba cada foto, cada mueble, cada rincón, grabándolo en mi memoria, por si acaso. A veces me paraba frente a las fotos, las miraba una por una. Mi esposa el día de nuestra boda, tan joven, tan hermosa, sonriendo, feliz. Mi madre en la cocina, preparando comida. Mi padre en el jardín, plantando flores. Todos muertos, ya. Todos esperándome. O eso quiero creer. Una tarde alguien tocó la puerta. Mi corazón se detuvo. Pensé que eran ellos, los del banco, la policía, alguien con papeles para sacarme. Me quedé paralizado, sin moverme, el corazón latiéndome los oídos. Tocaron otra vez, más fuerte. Respiré hondo. Caminé hasta la puerta. Despacio. Abrí. Era el vecino, don Luis, un hombre mayor como yo. Vive 2 casas más allá. Tenía un plato en las manos, cubierto con un trapo. Me dijo que su esposa había hecho tamales, que le sobraron, que si quería. Tomé el plato, le di las gracias. Mi voz sonaba rara, quebrada. Me preguntó si estaba bien. Me miró con preocupación. Le dije que sí, que todo estaba bien. No quería que supiera. No quería que nadie supiera. Se fue. Cerré la puerta. Me quedé ahí parado con el plato en las manos. Me senté en la mesa de la cocina. Destapé el plato. Los tamales olían bien. Calientes. Hechos con cariño. No tenía hambre, pero los comí de todas formas, porque no sabía cuándo volvería a comer algo hecho con cariño, algo que no fuera solo para sobrevivir. Al 5.º día recibí la llamada. Estaba en la tienda de la esquina, comprando pan. El dueño salió corriendo. Me dijo que había una llamada para mí, que era urgente. Corrí. Bueno, caminé rápido. Ya no puedo correr. Tomé el teléfono. Era la mujer de la oficina. Su voz sonaba neutral. No feliz, no triste, solo neutral. Mi corazón latía tan rápido que pensé que me iba a dar algo. Me dijo que el juez había dado su respuesta, que había decidido. Me quedé en silencio. No podía hablar. No podía respirar. Ella continuó. Me dijo que el juez había suspendido el desalojo. Por 3 meses. 3 meses. 90 días. Me explicó que el juez había ordenado al banco que revisara todo, que recalculara la deuda, que justificara cada cargo, cada interés, cada multa. Que durante esos 3 meses no podían sacarme, no podían tocar la casa. Que tenía ese tiempo para llegar a un acuerdo con el banco. Le pregunté qué pasaba después de los 3 meses. Me dijo que dependía, que si el banco encontraba irregularidades la deuda podía reducirse, que podríamos negociar un plan de pagos, que tal vez, solo tal vez, podría quedarme con la casa. Pero también me dijo la verdad, que no había garantías, que el banco podía no ceder, que al final de esos 3 meses, tal vez todo seguiría igual, que tal vez me quitarían la casa de todas formas. Colgué. Me quedé ahí parado, en medio de la tienda. La gente pasaba a mi lado, comprando cosas, hablando, viviendo. El dueño me preguntó si estaba bien. Le dije que sí. Pagué mi pan. Salí. Caminé a casa despacio, muy despacio, tratando de entender lo que acababa de pasar. 3 meses. Era más tiempo del que tenía antes, pero no era suficiente. Nunca sería suficiente. Llegué a casa. Entré. Cerré la puerta. Me senté en el sillón. Y me quedé ahí, sin moverme, sin pensar, solo sintiendo. Esa noche no pude dormir otra vez. Me quedé despierto, mirando el techo, pensando en qué haría si al final me quitaban la casa. ¿A dónde iría? ¿Cómo viviría? No tenía respuestas, solo preguntas, muchas preguntas, y una sensación en el pecho, como un peso, como si algo me estuviera aplastando despacio. Pero también había otra cosa, algo pequeño, algo que no quería admitir,
Había una parte de mí que quería rendirse, que quería dejar de pelear, que quería que todo terminara, de una vez, sin más dolor, sin más espera. Cerré los ojos, respiré hondo y me pregunté si alguien más estaba escuchando esto, si alguien más había pasado por lo mismo, si alguien entendía. A veces pienso que, si alguien está ahí, tal vez quiera seguir escuchando, tal vez quiera saber cómo termina esto. Puede quedarse conmigo y seguir este canal, así sé que no estoy hablando solo, porque en el fondo, todos necesitamos saber que alguien nos escucha. Abrí los ojos, miré el calendario a la pared, conté los días, 90, y me pregunté si serían suficientes, o si solo estaba retrasando lo inevitable. Los 3 meses comenzaron a pasar. Al principio, lento, demasiado lento. Cada día se sentía eterno. Pero luego, como si el tiempo se hubiera cansado de mí, empezó a correr. Rápido, muy rápido, demasiado rápido. La mujer de la oficina me llamaba cada semana. Me decía que el banco seguía revisando todo, que había juntas, conversaciones, papeles entrando y saliendo, números que cambiaban como si tuvieran vida propia. Y yo solo esperaba. Y vivía cada día como si fuera el último en mi casa. Limpiaba de más, arreglaba cosas que no estaban rotas, pintaba paredes que no necesitaban pintura, como si cuidarla pudiera convencerla de quedarse conmigo, como si el amor pudiera mantener un techo en su lugar. Pasó un mes, luego otro, y en el tercero recibí una llamada diferente. No era la mujer, era el abogado. Su voz sonaba seria, pero no triste. Me dijo que había noticias, que el banco tenía una propuesta. Me pidió ir a la oficina al día siguiente, a las 10 de la mañana. Esa noche no dormí. Di vueltas. Pensé, ¿qué querrían? ¿Sería bueno? ¿Sería malo? ¿Sería posible? Llegué muy temprano, tan temprano que la puerta aún estaba cerrada. Me senté en las escaleras. Miré a la gente pasar. Sentía el corazón pesado, cansado. Cuando la mujer llegó, me abrió la puerta. Subimos juntos. Entramos a una sala pequeña que nunca había visto. Una mesa, varias sillas, papeles por todos lados. Minutos después, entró el abogado. Traía su maletín. Se sentó frente a mí, lo abrió, sacó documentos y comenzó a explicarme, con calma, con paciencia. El banco había revisado todo, había encontrado irregularidades, pocas pero las suficientes. Habían quitado algunos cargos, algunos intereses que no debían estar. La deuda era menor ahora. No mucho menor, pero menor. Me dijo el número, y aunque era más bajo, seguía siendo enorme. Demasiado grande para pagarlo de un solo golpe, demasiado grande para juntar en toda una vida. Y entonces vino la propuesta. Un plan de pagos. 5 años, 60 meses, una cantidad fija cada mes. Al terminar esos 5 años, la casa sería mía, completamente mía. Le pregunté cuánto tendría que pagar. Me lo dijo. Era más de lo que recibía de pensión, pero no mucho más. Tal vez 200 pesos adicionales, tal vez 300. Significaba vivir con menos, mucho menos. Significaba dejar de comprar caprichos, significaba comer sencillo, ahorrar cada moneda. Difícil, pero posible. Le pregunté si había otra opción. Me dijo que no. ¿Era eso o perder la casa?
Y entonces dijo algo que me heló la sangre. Si dejaba de pagar un solo mes, uno solo, el banco podía quitarme la casa inmediatamente, sin avisos, sin audiencias, sin oportunidades. 50 meses, 60 pagos, ni una falla. Le pregunté qué pasaba si me enfermaba, si tenía un gasto urgente, si algo malo ocurría. Me dijo que no importaba, que las reglas eran claras, que no habría más excepciones, que esta era mi última oportunidad. Miré los papeles, los números, las letras pequeñas. Sabía lo que significaban: una salvación y una condena. El abogado me dijo que lo pensara, que no firmara todavía, que se tomara unos días. Pero yo ya sabía. ¿Era eso o nada? Le dije que quería firmar. En ese momento. Ya. ¿Se sorprendió? Me preguntó si estaba seguro. Le dije que sí. Sacó más papeles. Me explicó dónde firmar, qué significaba cada sección. Me pidió leer todo. Pero yo ya no quería leer, ni pensar. Solo quería terminar. Solo quería saber que, aunque fuera por ahora, mi casa seguía siendo mía. Firmé. Una vez. Otra. Y otra. En muchos papeles. Con mi nombre completo. José Martínez Herrera. El abogado guardó los documentos, me entregó una copia, me dio un número de cuenta y me recordó: la primera mensualidad vence en un mes. No olvide la fecha. No falle. No puede fallar. Les di las gracias. A todos. Porque sin ellos ya no tendría hogar. Salí a la calle. El sol estaba fuerte, pero yo me sentía helado. Había salvado la casa. Sí, pero no se sentía como una victoria. Se sentía como cambiar una muerte rápida por una lenta. Llegué a casa. Cerré la puerta. Me quedé parado en la sala, mirando todo lo que aún tenía. Y entonces lloré. Por primera vez en meses lloré, sin detenerme, sin vergüenza. Lloré por mi esposa, por mi vida, por lo que perdí y por lo que aún podía perder, porque ahora tenía 5 años por delante, 5 años de miedo, 5 años de cuidar cada peso, 5 años de rezar para no enfermarme, para que nada malo sucediera. 5 años donde un error podía destruirlo todo. ¿Podría hacerlo? No lo sabía. Pero no tenía opción. Tenía que intentarlo. Los días siguientes fueron extraños. La casa seguía siendo mía, pero ahora tenía un precio que tenía que pagar cada mes, sin falta, sin excusas. Empecé a llevar un calendario, grande, en la pared de la cocina. Marqué la fecha de cada pago, con rojo, bien grande. 5 años, 60 fechas, todas marcadas, todas esperándome. También empecé a ahorrar, de verdad. Dejé de comprar cosas, solo lo necesario: pan, frijoles, arroz, huevos, lo básico, nada más. Comía menos, 1 vez al día a veces, 2 cuando podía. Gastaba lo mínimo, en luz, en agua, en todo. Cada peso contaba, cada centavo importaba. El primer mes llegó, el primer pago. Fui al banco con el dinero en la mano. Conté los billetes 3 veces antes de salir de casa. No podía equivocarme. Hice el depósito. La muchacha me dio el comprobante.
Lo guardé con cuidado, en una carpeta especial. Lo revisé 2 veces, 3 veces, para asegurarme de que todo estuviera bien. Volví a casa aliviado. 1 mes menos, 59 por delante. El segundo mes fue igual, y el tercero, y el cuarto. Al principio llevaba la cuenta. Cada mes tachaba una fecha en el calendario. Cada mes me sentía un poco más cerca del final. Pero, después de 1 año, dejé de tachar, porque ya no importaba, porque sabía que todavía faltaba mucho, demasiado. Pasaron 2 años, 24 pagos, todos hechos, todos a tiempo. Yo seguía vivo, más viejo, más cansado, más delgado, pero vivo. Y entonces pasó algo. Me enfermé. Empezó con un dolor de garganta. Pensé que se me pasaría solo, pero no se pasó. Se puso peor. Me dio fiebre, escalofríos, no podía tragar bien, no podía dormir. Don Luis me vio un día, saliendo de mi casa. Me dijo que me veía mal, que fuera al doctor. Le dije que estaba bien, que solo era un resfriado. Pero no era solo un resfriado. Una noche la fiebre subió tanto que empecé a alucinar. Vi a mi esposa, sentada en el sillón, tejiendo, como antes. Le hablé, ella no respondió, solo tejía. Desperté en el suelo, sudando, temblando, con frío y calor al mismo tiempo. Al día siguiente fui al doctor. No quería, pero no tenía opción. Me revisó. Me dijo que tenía una infección en la garganta, que necesitaba antibióticos, que si no me cuidaba podía ponerse grave. Me recetó medicinas, caras, muy caras. Fui a la farmacia, pregunté el precio. Sentí que me daban un golpe en el estómago. Eran casi 1,000 pesos, casi todo lo que tenía para el mes. Le pregunté a la señorita si había algo más barato. Me dijo que no, que esas eran las que el doctor había ordenado, que eran las que necesitaba. Las compré porque no tenía opción, porque si no me curaba, no podría seguir pagando, y si no pagaba, perdía todo. Llegué a casa con las medicinas en la mano y con casi nada de dinero en la bolsa. Me senté en la mesa de la cocina, saqué todo el dinero que tenía, lo conté, lo volví a contar, y cuando llegó la fecha del pago, me faltaba dinero. No mucho, pero me faltaba. Entré en pánico. Busqué por toda la casa, en cajones, en bolsillos de ropa vieja, en frascos donde a veces guardaba monedas. Junté lo que pude, pero no era suficiente. Me faltaban 300 pesos, solo 300, pero no los tenía. Le pedí prestado a don Luis. Fui a su casa, toqué la puerta. Me abrió y me expliqué. Le dije que se lo pagaría el mes siguiente, que solo necesitaba ese dinero por ahora. Él me miró con tristeza, con pena. Me dijo que no tenía, que él también vivía justo, que apenas le alcanzaba, que lo sentía mucho. Fui a la tienda de la esquina. Le pedí al dueño. Él me conocía desde hace años, pero negó con la cabeza. Me dijo que no podía, que tenía sus propios problemas, que ojalá pudiera ayudarme. Me quedaban 2 días para el pago, y no tenía el dinero completo. Pensé en vender algo. Busqué en la casa, pero no tenía nada de valor. Solo muebles viejos, ropa usada, fotos, recuerdos, cosas que nadie querría comprar. Esa noche no dormí. Me quedé sentado en la cocina, calculando, una y otra vez, sumando, restando, tratando de encontrar una salida. Pero no había ninguna. Al día siguiente salí temprano. Caminé por las calles, sin rumbo, solo caminando, pensando. Vi a un hombre en una esquina, sentado en el suelo, con una gorra enfrente pidiendo dinero. La gente pasaba. Algunos le daban monedas, otros solo lo miraban y seguían. Me quedé ahí parado, mirándolo, pensando. Había llegado a eso, a tener que pedir. Volví a casa derrotado. Y entonces recordé algo. La iglesia. El padre que me había ayudado antes. Fui caminando. Rápido, casi corriendo. Entré. Busqué al padre. No estaba. Pregunté por él. Me dijeron que vendría más tarde.
Esperé, sentado en una banca, rezando, suplicando. Cuando llegó, le conté todo otra vez. Y él, otra vez, metió la mano en su bolsillo y me salvó. Pasaron 3 años más después de aquel susto. 36 pagos adicionales. Todos hechos. A tiempo. Sin fallar ni uno solo. Yo seguía vivo. Apenas, pero vivo. Había envejecido muchísimo en esos años. Mi espalda se encorvó más. Mis manos ya temblaban siempre. Caminaba lento, muy lento. Y el cansancio me alcanzaba a cada rato. Pero seguía aquí. Seguía peleando. Cada mes era una batalla, cada pago una pequeña victoria. Vivía con lo mínimo, comía poco, gastaba menos. Me volví experto en estirar cada peso hasta donde ya no se podía más. A veces pasaba hambre. A veces tenía frío porque no prendía la calefacción. A veces me dolía todo el cuerpo y no podía comprar medicinas. Pero pagaba. Siempre pagaba. Y entonces llegó el día del último pago. Lo tenía marcado en el calendario con rojo, negro, azul, con todos los colores que tenía. Había esperado ese día por 5 años. 5 largos años. A veces pensé que nunca llegaría. Me levanté temprano, muy temprano. Me bañé con agua fría. Me puse mi mejor ropa, la misma camisa que usé en aquella audiencia. Más vieja, más gastada, pero limpia. Conté el dinero. Lo tenía guardado desde semanas antes. No quería arriesgarme. No podía arriesgarme. Salí de casa cuando aún estaba oscuro. Las calles estaban vacías, silenciosas. Caminé hasta el banco, despacio, leyendo cada paso, sabiendo que era la última vez que llegaba ahí con miedo atorado en el pecho. Llegué antes de que abrieran. Esperé afuera, solo, mirando cómo la ciudad despertaba poco a poco. Cuando levantaron las cortinas, entré. Fui directo a la ventanilla. La misma muchacha de siempre me atendió. Ya me conocía. Ya sabía mi historia sin que yo dijera nada. Le dije que era mi último pago. Ella sonrió. Una sonrisa sincera, bonita. Me felicitó como si fuera familia. Entregué el dinero. Conté los billetes uno por uno. Ella los contó también. Me dio el comprobante. Lo tomé con las manos temblorosas. Lo miré. Lo volví a mirar. Saldo, 0. 2 palabras. Las más hermosas que había visto en toda mi vida. Le pedí a la muchacha una copia extra. Me la dio. Guardé ambas en mi bolsillo, junto a mi corazón. Ella me dijo que en unos días me llegarían los papeles finales, los documentos que decían que la casa era mía, totalmente mía, sin deudas, sin condiciones. Le di las gracias. Salí del banco. El sol estaba fuerte ya, brillante, como si estuviera celebrando conmigo. Caminé de regreso a casa, despacio, muy despacio, mirando todo, los árboles, los perros, las tiendas, las personas. Todo se veía diferente, como si la vida me hubiera devuelto el color. Llegué. A mi casa. A mi hogar. Ahora sí. Mío de verdad. Abrí la puerta, entré. La cerré atrás de mí. Me quedé de pie en la sala, respirando, sintiendo. Miré las paredes, las fotos, los muebles, el sillón donde mi esposa tejía, la mesa donde cenábamos juntos, la cocina donde ella hacía café todos los días. Y por primera vez en 5 años, sentí que nada ni nadie podía quitármelos. Me senté en el sillón, despacio, cerré los ojos y lloré. Pero esta vez lloré de alivio, de felicidad, de
paz. Había ganado. Contra todo. Contra el banco, contra el tiempo, contra la soledad, contra mi propio cuerpo cansado. Gané. Pensé en mi esposa. Pensé en cómo me gustaría que estuviera ahí, viendo esto. En cómo le hubiera dicho, amor, lo logré. La casa sigue en pie. Nuestro hogar sigue aquí. Le hablé en voz alta, aunque estuviera solo. Le conté todo. Le dije que cumplí, que aguanté, que luché. Esa noche dormí como no dormía desde hacía años, profundo, sin miedo, sin pesadillas. Y al despertar, todo seguía igual. La casa seguía ahí, yo seguía ahí. Pero algo dentro de mí había cambiado. Algo grande, algo definitivo. Ahora sabía que podía estar solo sin sentirme vacío, que podía seguir viviendo, que todavía tenía fuerza aquí adentro, porque al final uno nunca está realmente solo mientras tenga algo por lo que luchar, algo que cuidar, algo que amar. Esta casa es todo lo que tengo, pero es suficiente, más que suficiente. Los días siguientes fueron diferentes. Caminaba tocando las paredes como si fueran de oro. Compré comida mejor, un pedacito de carne, una fruta, un pan dulce, pequeños lujos que antes no me podía darme. Don Luis vino a visitarme. Le conté. Se alegró tanto que me abrazó. Me dijo que era un milagro, que yo era un guerrero. Y si alguien está escuchando esto, si alguien llegó hasta aquí conmigo, quiero que sepa algo. No importa qué tan oscuro parezca todo. No importa cuántas veces te caigas. No importa cuántas ganas tengas de rendirte. Siempre hay una salida. Siempre hay una oportunidad. Siempre hay un mañana. Solo tienes que seguir. Un día más. Un paso más. Un pago más. Una batalla más. Porque al final, eso es lo único que podemos hacer. Seguir. Y si mi voz te acompañó hasta aquí, si estas palabras tuvieron un lugar en tu corazón, entonces quédate. Acompáñame. Suscríbete. Así ninguno de los dos estará tan solo. Gracias por escucharme. Gracias por quedarte. Esta es mi historia. Y ahora, finalmente, tiene un final feliz. Hasta pronto.